Es uno de los 73 segundos más repetidos en la historia de la humanidad. Una mañana clara y fría de Florida. Una lanzadera blanca ascendiendo hacia un cielo azul intenso sobre una columna de fuego. Guay luego sin previo aviso, una nube de humo donde solía estar la nave espacial. Dos propulsores de cohetes sólidos, alejándose en espiral uno del otro, como los brazos de una terrible Y escrita en el cielo. En el suelo los padres se protegieron los ojos y esperaron a que regresaran los vítores. No fue así. Una voz por los altavoces intentó darle sentido a algo. La mente humana no fue construida para procesar tan rápido. En las aulas de todo el país. Los niños a quienes se les había prometido un maestro. En el espacio se sentaban frente a televisores, mirando sin entender aún lo que sus maestros ya entendían y lo que los adultos a su lado no se atrevían a decir en voz alta. Esa imagen está grabada en la memoria de toda una generación. 28 de enero de 1900. El transbordador espacial Challenger. 7 nombres que el mundo aprendió en una sola tarde y que nunca abandonó por completo. La mayoría de la gente incluso ahora podría describir el rastro de humo. La mayoría de la gente podría decirte que explotó. La mayoría de la gente cree que lo que pasó esa mañana fue instantáneo, total, misericordioso en su velocidad. Eso la tripulación nunca lo supo. Fue que la bola de fuego fue el final de la historia. Pero la bola de fuego no fue el final de la historia. Y lo que sucedió en los minutos posteriores a la desaparición de esos impulsores y en los días, las semanas y los meses siguientes es una historia que la mayoría de la gente nunca ha oído. Es más silencioso que la explosión. Es más difícil mirarlo directamente. Se trata de una operación de recuperación que se extendió a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados del Océano Atlántico. Una pregunta que los investigadores se vieron obligados a afrontar y que nunca pudieron responder por completo. Y una serie de decisiones tomadas no para ocultar la verdad, sino para proteger a 7 familias de un dolor que la mayoría de nosotros nunca tendremos que imaginar. Esta es la parte del desastre del Challenger que las cámaras no captaron. Esto es lo que pasó después. Antes de continuar esta historia, debe contarse de cierta manera. Los hechos de lo que le pasó a la tripulación del Challenger son reales. Guay son aleccionadores. Y merecen ser tratados con cuidado. La NASA no reveló todos los detalles al público en los días siguientes. A lo largo de los años, algunos han interpretado erróneamente ese silencio como un secreto, un encubrimiento algo siniestro. No lo fue. La discreción que rodeó la recuperación y el examen de la tripulación fue, según todos los indicios, un acto de dignidad, un esfuerzo deliberado para evitar que las familias y la memoria de los muertos se conviertan en un espectáculo. Entonces avanzaremos lentamente aquí. No inventaremos. No seremos sensacionalistas. Diremos lo que se sabe. Seremos honestos sobre lo que no lo es. Trataremos a 7 seres humanos como merecen ser tratados. Como personas, no como titular. Porque esa mañana subieron a ese vehículo 7 personas con toda la vida por delante. Estaba Dick Scobie, el comandante. Un ex piloto de combate firme y querido, el tipo de hombre que llevaba el peso del mando a la ligera. Lo asediaron en el asiento del piloto Michael Smith, un aviador de la Marina en lo que iba a ser su primer vuelo espacial. Detrás y alrededor de ellos estaban los especialistas de la misión, Judith Resnick, ingeniera eléctrica, y la segunda mujer estadounidense en volar al espacio brillante y exigente, Ellison Onizuka, ingeniero aeroespacial de Hawái, el primer asiático estadounidense en alcanzar la órbita. Ronald McNair, un físico con un doctorado de un importante instituto. Un hombre que había crecido en el sur segregado y de todos modos buscaba las estrellas. Luego estaban los especialistas en carga útil. Gregory Jarvis, un ingeniero que había esperado y había sido expulsado de vuelos anteriores, finalmente tuvo su oportunidad. Y Krista McAuliffe, profesora de estudios sociales de secundaria de New Hampshire, elegida entre más de 11.000 solicitantes para convertirse en la primera ciudadana común y corriente, la primera profesora en volar a bordo del transbordador. Había planeado dar lecciones desde la órbita. Sus propios alumnos estaban mirando. Por eso había tantos niños mirando. Eran 7 personas con maridos y mujeres con hijos, con padres que habían conducido hasta Florida para verlos volar. Y no deberían haber volado esa mañana.
La noche anterior al lanzamiento, la temperatura en Florida había caído muy por debajo de lo normal para la temporada hasta alrededor de 36 grados Fahrenheit en las primeras horas. Se formó hielo en la torre de lanzamiento. Carámbanos colgaban de los andamios metálicos que rodeaban la plataforma en la oscuridad. El transbordador nunca había sido lanzado en un lugar tan frío. Esa misma noche había ingenieros que estaban asustados por lo que podría hacer el frío. Pero la misión ya se había retrasado 6 veces distintas. Climatología, problemas mecánicos, programación, un aplazamiento tras otro. Había una presión creciente de esas que no se anuncian por sí solas, pero que se filtran en cada decisión. Había horarios de televisión y expectativas del público, y un maestro cuyas lecciones desde el espacio se habían incorporado a los planes de aula en todo el país. La máquina del momento quería irse. Así, a pesar del hielo, a pesar del frío, a pesar de las advertencias a las que volveremos más adelante. En esta historia la cuenta atrás continuó. A las 11:38 de la mañana el Challenger despegó. Durante el primer minuto todo parecía perfecto. El transbordador giró, describió un arco sobre el Atlántico y ascendió. La multitud aplaudió. El control de la misión anunció los hitos de rutina. Luego, a los 73 segundos de vuelo, a una altitud de alrededor de 48.000 pies algo cedió. En las grabaciones de cabina recuperadas, las últimas palabras claramente inteligibles pertenecían al piloto Michael Smith. Dijo simplemente oh. Una fracción de segundo, después el vehículo se desintegró. Aquí está lo primero que casi todo el mundo malinterpreta de ese momento. Lo que el mundo vio, esa gran nube floreciente de fuego y humo, no fue la explosión de la cabina de la tripulación. Era el tanque de combustible externo, el enorme tanque de color óxido contra el que viajaba el transbordador, rompiéndose y liberando su propulsor. El transbordador en sí no explotó en pedazos con una sola detonación. Fue destrozado por fuerzas aerodinámicas, arrancado de su soporte y destrozado por la violencia del aire que pasó a velocidad supersónica cuando la estructura falló. Las alas, los motores, el gran cuerpo, en forma de delta del orbitador, se rompieron en miles de pedazos y fueron arrojados por el cielo. Pero la cabina de la tripulación, el compartimento reforzado en la parte delantera, donde estaban sentados los 7 astronautas, no se desintegró en ese instante. Se rompió prácticamente intacto en una sola pieza. Lo que pasó a continuación con esa cabaña es la parte de esta historia que no se mostró al mundo y que la mayoría de la gente hasta el día de hoy todavía no sabe. La cabina separada del resto del orbitador no cayó simplemente. En el momento de la ruptura, todavía estaba ascendiendo, llevado por el impulso del ascenso que había comenzado 73 segundos antes. Entonces, durante unos segundos, más cerca de 25 de ellos, el compartimiento de la tripulación continuó elevándose, formando un arco más alto en el aire fino y frío sobre el Atlántico, alcanzando una altitud estimada en alrededor de 65.000 pies. Eso es aproximadamente 12 millas sobre el océano, más alto que lo que vuela cualquier avión comercial. Una pequeña y destartalada habitación de metal que avanzaba lentamente hacia el cielo y transportaba a 7 personas en su interior. Luego empezó a caer. Es difícil retener este hecho en la mente sin inmutarse y sin embargo pertenece a la verdad de lo que sucedió. Por tanto, hay que decirlo claramente. La cabina de la tripulación no tenía propulsión propia. No tenía paracaídas. El transbordador espacial por diseño no llevaba asientos eyectables para toda la tripulación, ni cápsulas de escape ni sistema alguno para separar la cabina y bajarla suavemente. Con esa configuración del vehículo no existía ningún escenario de supervivencia para una ruptura a esa altitud y a esa velocidad. La cabina era un compartimento sellado que caía por el aire sin nada que lo frenara. Desde su punto más alto, la cabina descendió durante aproximadamente 2 minutos y 45 segundos, casi 3 minutos completos. Piense en cuánto tiempo es eso suficiente para leer una página, caminar por un pasillo, escuchar una canción desde el principio hasta casi el final. Durante la mayor parte de ese descenso, la cabina estuvo en caída libre, lo que significa que las personas dentro de ella probablemente habrían experimentado ingravidez, la misma sensación de flotación para la que habían entrenado, la sensación que habían lanzado esperando sentir en órbita.
En cambio, lo sintieron aquí, cayendo con el Atlántico en algún lugar debajo de las ventanas giratorias. La cabina golpeó la superficie del océano a una velocidad estimada de 207 millas por hora. A esa velocidad el agua no se comporta como agua. No cede ni salpica ni cede. Se comporta como piedra. La desaceleración en ese instante final fue catastrófica y total. Volveremos más adelante y con cuidado a lo que concluyó la investigación médica sobre la tripulación porque importa, y porque la verdad de ello es más suave de lo que la propia caída podría hacer temer. Pero primero vale la pena quedarse un momento con la gente que estaba en el suelo, mirando hacia arriba en los largos minutos en los que aún nada de esto se entendía. Porque en la sala de tiro y en el control de la misión nadie sabía lo que acabamos de describir. La información que tenían era casi nada. La telemetría, el flujo constante de datos que fluía desde el transbordador, las lecturas de velocidad, presión y rendimiento del motor que llenaban sus pantallas, simplemente se detuvieron. Cortar. Los números se congelaron y se apagaron. Las pantallas gigantes, las cámaras de seguimiento, mostraban el rastro de humo que de repente se bifurcaba dividiéndose en columnas blancas que se curvaban unas sobre otras contra el cielo azul. Los dos propulsores de cohetes idos, ahora libres del vehículo que habían estado empujando, salieron disparados en direcciones opuestas, aún ardiendo dibujando esas cintas blancas en espiral que toda una generación recordaría por el resto de sus vidas. En el control de la misión, la voz de un controlador de vuelo llegó al circuito firme y entrenada, y tratando con todas sus fuerzas de mantener la calma procesal que exigía el trabajo. Di yo que aparentemente el vehículo lo había hecho, y aquí se detuvo en una frase que se convertiría en una de las más silenciosamente devastadoras en la historia de los vuelos espaciales, obviamente un mal funcionamiento importante. Era el lenguaje de una profesión construida para mantener la compostura ante el desastre. Pero bajo la compostura la verdad ya estaba llegando. En cuestión de minutos, las personas en esa sala entendieron lo que significaban la telemetría silenciosa y las estelas de humo que se bifurcaban. El transbordador ya no estaba. Es casi seguro que la tripulación se había ido con eso. En el lugar de prensa y en las gradas, donde familias e invitados se habían reunido para mirar la comprensión, llegó más lenta y más cruelmente. Muchos de los presentes nunca antes habían visto un lanzamiento. No sabían qué era normal y qué no. Algunos de ellos aplaudieron durante varios segundos después de la ruptura pensando que la nube que se extendía y los senderos divergentes eran simplemente parte del espectáculo que el propulsor se separaba como se suponía que debía hacerlo. La voz del locutor continuó con una cadencia mesurada antes de tambalearse. Y luego lentamente a través de los rostros, en esas gradas la comprensión se movió como una sombra cruzando un campo. Padres, cónyuges, hillos, la familia de un maestro de escuela que había venido para ver a uno de los suyos llevar una profesión ordinaria a un lugar extraordinario. Miraron hacia el cielo donde había estado el transbordador y vieron que ya no estaba allí. Y en las aulas de todo el país estaba observando el público más cruel de todos. Cómo el Challenger llevaba a Krista McAuliffe, una profesora de secundaria elegida entre miles de solicitantes para convertirse en la primera ciudadana común y corriente, la primera profesora en volar al espacio. Las escuelas de todo el mundo habían llevado televisores a sus habitaciones esa mañana. Los niños se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo de las aulas y en sus escritorios con los ojos fijos en la pantalla, viendo el lanzamiento en vivo como parte de una lección nacional. Estaban observando cuando el humo floreció y los senderos se bifurcaron. Muchos de ellos no entendieron al principio lo que estaban viendo de la misma manera que la multitud en el lugar de lanzamiento no lo había entendido. Maestros de todo el país se encontraron frente a aulas llenas de niños, buscando palabras que no existían, tratando de explicar algo que ellos mismos apenas podían comprender. Esta es en parte la razón por la que el desastre del Challenger ocupa el lugar particular que ocupa en la memoria colectiva. No estaba escondido. No se descubrió más tarde en imágenes granuladas ni se reconstruyó a partir de relatos. Ocurrió a plena luz del día en vivo por televisión frente a una audiencia que incluía a algunas de las personas más jóvenes e impresionables del país. Las imágenes, los propulsores en espiral, el humo blanco contra el azul,
Imposible de una mañana de Florida quedaron grabados en la mente de una generación en tiempo real y nunca se desvanecieron por completo. Pero mientras el mundo permanecía congelado ante la imagen de ese humo. La historia real, la que se desarrollaba a kilómetros de la costa y bajo el cielo, apenas había comenzado. La bola de fuego que todos recuerdan fue el tanque de combustible. La cabaña, como hemos dicho, se había desprendido entera. Había terminado su larga caída y ahora yacía en algún lugar del fondo del Atlántico. Y la cuestión de qué hacer a continuación, cómo encontrarlo, cómo recuperar lo que quedaba, cómo tratar a las personas que estaban dentro, con el cuidado que exigía el momento, recayó en un grupo de hombres y mujeres que pasarían las siguientes semanas realizando uno de los trabajos más difíciles que jamás se le haya pedido a nadie en el programa espacial. En las primeras horas tras la ruptura, nadie quiso perder la esperanza y el protocolo no se lo permitió. La Guardia Costera lanzó aviones. Los helicópteros despegaron y sobrevolaron el agua mientras sus tripulaciones exploraban la superficie en busca de algo. Una balsa, un destello naranja, una mano levantada contra las olas. Los buques de la Armada en la región cambiaron de rumbo y se dirigieron hacia las coordenadas donde los escombros habían comenzado a caer. Se llamó a barcos de las aguas circundantes. Durante un periodo de tiempo, la operación fue oficialmente lo que comienza toda respuesta de emergencia, una búsqueda y rescate. Había gente a bordo de ese transbordador, y los hombres y mujeres que ahora convergían en el Atlántico estaban entrenados para asumir, hasta que se demostrara lo contrario, que todavía alguien podría salvarse. Pero quienes entendieron la máquina comprendieron la verdad casi de inmediato. El transbordador espacial no tenía asientos eyectables para toda su tripulación. No llevaba cápsulas de escape ni paracaídas para la cabina, ni ningún sistema diseñado para bajar suavemente a las personas desde el lugar donde había ocurrido el desastre. El orbitador se había construido partiendo del supuesto de que un fallo catastrófico durante el ascenso no era un suceso en el que se pudiera sobrevivir, por lo que no se habían tomado medidas para sobrevivir. En el frío lenguaje de ingeniería del programa, no existía ningún escenario abortivo para lo que acababa de suceder. Los nadadores de rescate, las tripulaciones de los helicópteros y los marineros inclinados sobre las barandillas sabían incluso mientras buscaban en qué se convertiría probablemente la búsqueda. El mar no les ayudó. Los escombros estaban esparcidos a lo largo de una vasta extensión de océano, arrastrados por el viento y las corrientes, algunos de ellos flotando y muchos de ellos ya hundiéndose hacia el fondo. Las tripulaciones recuperaron fragmentos de la superficie. Ese primer día, piezas de la nave espacial, aislamiento, fragmentos de una máquina que minutos antes había estado entera. Pero la cabaña, lo que más importaba, no estaba en la superficie. Había golpeado el agua con suficiente fuerza como para hundirse y estaba en algún lugar oscuro, en aguas de 100 pies de profundidad, o más indistinguibles de las rocas, la arena y los restos que lo rodeaban. Al final de ese primer día, el idioma cambió. La palabra rescate, que había conllevado una pequeña y obstinada esperanza, quedó de lado. Lo que quedaba era la recuperación, el largo, metódico y cargado de dolor de traer a casa lo que se podía traer a casa. Es una palabra más tranquila y más pesada. No conlleva ninguna expectativa de un milagro. Solo conlleva deber cuidado y la determinación de no dejar a nadie atrás. Lo que siguió se convirtió en una de las operaciones de recuperación más grandes jamás emprendidas por la NASA. El campo de escombros era enorme y se extendía a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados del Atlántico. Habían caído pedazos del transbordador por todas partes, desde pernos y fragmentos de tejas no mayores que una moneda hasta grandes secciones de alas y estructuras que yacían rotas en el fondo del mar. Buscar en una zona así no era cuestión de mirar, era cuestión de sistema. La NASA, en colaboración con la Armada, la Guardia Costera y una flota de embarcaciones contratadas, dividió el océano en una cuadrícula. Lo cubrirían sección por sección. Los barcos arrastraban sistemas de sonar. Por el agua mapeaban el fondo y escuchaban la forma del fondo marino en busca de cualquier cosa que no perteneciera. Cuando el sonar encontraba un contacto, un retorno difícil, un objeto demasiado regular, para ser natural, los buzos descendían para verlo con sus propios ojos. Era un trabajo castigador. Los buzos descendieron a aguas frías y turbias, a menudo con poca visibilidad,
y se abrieron paso a través de un cementerio de metal. Había que examinar cada forma. Cada contacto tenía que ser verificado, registrado y borrado o recuperado. Trabajaban por turnos día tras día, semana tras semana, en condiciones que desgastaban tanto el cuerpo como la mente. Eran personas que no lo habían construido ni lo habían volado. Y sin embargo fueron ellos quienes tuvieron que entrar al agua y afrontar lo que quedaba de ella. Muchos de ellos cargaron con el peso de ese trabajo por el resto de sus vidas. Rara vez hablaban de ello después, y cuando lo hacían del mismo modo que la gente habla de cosas que no le desearían a nadie. A lo largo de todo ello, una prioridad estuvo por encima del resto. De todos los miles de piezas esparcidas por el fondo del mar, la que más necesitaba la búsqueda era la cabina de la tripulación. Era la sección intacta más grande de la nave espacial y era donde estaban los 7 miembros de la tripulación cuando el Challenger se desmoronó. Los ingenieros estudiaron las trayectorias, las corrientes, los patrones de dónde se habían encontrado los escombros en la superficie. White usaron esa información para predecir dónde era más probable que se hubiera posado la pieza más pesada a la cabina. Concentraron la búsqueda allí, en un corredor del océano al noreste del sitio de lanzamiento, y continuaron en ella mientras los días se convertían en semanas, y las semanas se alargaban hacia un mes y más allá. Las familias lo atravesaron todo. Les habían dicho con el modo cuidadoso y compasivo con el que se cuentan esas cosas que no había esperanza de supervivientes. Pero la recuperación aún no era completa, por lo que tampoco para ellos había descanso. Solo el limbo suspendido y agotador de saber lo peor, y seguir esperando que se confirme que encuentren a sus seres queridos y los lleven a casa para que finalmente puedan comenzar el duelo que permite el cierre. La nación también esperó. La investigación había comenzado. Ya se hacían preguntas sobre qué había salido mal, sobre el frío, sobre las advertencias, sobre las decisiones tomadas en las horas previas al lanzamiento. Pero detrás de esas preguntas, más lento y triste, transcurría el trabajo de los buzos y los barcos, mapeando la oscuridad y escuchando la forma de algo que nunca debería haber estado allí. Luego, el 7 de marzo, más de 5 semanas después del lanzamiento, el sonar lo encontró. Aproximadamente a 18 millas al noreste del sitio de lanzamiento, a unos 100 pies de agua, un instrumento devolvió un contacto. Un objeto grande del tamaño adecuado en el lugar adecuado. Si enviaron buzos para confirmar lo que habían detectado las máquinas, y en la fría oscuridad verde del fondo del Atlántico, encontraron la cabina de la tripulación del transbordador espacial Challenger. Fue gravemente dañado. Las fuerzas de la ruptura, la larga caída y el impacto con el agua habían roto y aplastado gran parte de él. Way, sin embargo, era identificable. Los asientos todavía estaban en su lugar. La estructura que los había ya llevado a los 7 era reconocible por lo que era. Que en el interior los buzos encontraron los restos de los 7 miembros de la tripulación. Después de 5 semanas de búsqueda, después de miles de kilómetros cuadrados de océano e incontables horas en el agua, la búsqueda había encontrado lo que se había propuesto encontrar. La tripulación ya no estaba perdida. Lo que sucedió a continuación se llevó a cabo con un tipo de cuidado que es fácil pasar por alto, pero que vale la pena detenerse. La NASA entendió que este momento de todos los momentos posteriores exigía la mayor discreción. Se estableció un perímetro seguro sobre el sitio de recuperación. Los helicópteros de prensa